Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, un gusto tenerte en nuestro medio de comunicación el día de hoy. Quisiéramos hablar de otras cosas y de cosas positivas en el país, pero lamentablemente los hechos nos llevan a tener que abordar, no podemos pasar estos momentos por alto. Además, porque estamos también a las puertas de un proceso de elecciones este próximo mes de agosto y un poco contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando. Acabamos de vivir 4 días complicados, difíciles para la población ecuatoriana por la desatada ola de violencia que inició en un principio desde el sábado anterior en la penitenciaría del Litoral. Luego se tomaron prácticamente todos los centros penitenciarios del país, reteniendo a guardias penitenciarios, una nueva masacre en la ciudad de Guayaquil, en donde no conocemos todavía un saldo definitivo de cuántas son las víctimas, porque falta todavía recabar algunas informaciones, como lo ha dicho la Fiscalía y la Policía. Los datos entre Fiscalía y Policía no cuadran. Se habla preliminarmente de 11 muertos, personas que fueron descuartizadas, pero dicen que no cuadran las cifras, habría que ver. ¿Qué es lo que lleva, Mauricio, este momento nuevamente a volver a tener otra crisis penitenciaria? Y esta crisis, al parecer, desde dentro de los centros penitenciarios se controla todo lo que pasa afuera. Esmeraldas, un caos. Guayaquil, volvimos a vivir momentos complicados, están difíciles. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la lectura que debemos tener los ecuatorianos que no encontramos explicación a todas estas cosas anómalas que estamos viviendo? Bienvenido, Mauricio, buenos días. Rubén, buen día, un gusto estar nuevamente con ustedes aquí a través de la W Radio. Buen día para nuestra audiencia. ¿Cómo comprender que el fin de semana se hace una requisa y los medios de comunicación la cubren y dicen que han encontrado cantidad de armamento, cantidad de municiones, que te presentan además que algo tan sensible como una granada le explotó a un preso, dejándole prácticamente sin extremidades? Ayer miércoles, otra requisa, y resulta que ni sé cuántos miles de municiones más, fusiles, 9 milímetros, lanzagranadas, miles de dólares en efectivo vuelven a ser encontrados. ¿Qué tiempo transcurrió, pues, Rubén, entre el fin de semana y ayer miércoles? 1 año, 2 años, meses, no, días, horas probablemente. ¿Qué está sucediendo en los centros de rehabilitación social? ¿Qué está sucediendo en cuanto a control? Cuando los militares son entrevistados por la televisión nacional y te dicen, no, 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 nosotros aquí en el perímetro nomás, y podemos decir que el perímetro está bajo control, pero adentro mandan los guardias de la SNAI. Guardias que además te dicen, sí, estamos bien, pero estamos secuestrados. Nuestra integridad está aquí, pero estamos secuestrados. La respuesta es incompetencia, incapacidad. El problema está detectado desde hace rato, Rubén. ¿Cuántas masacres penitenciarias se han producido en los últimos años? ¿Cuántos funcionarios han sido designados para hacerle frente a este tema en específico? Y seguimos con lo mismo. A pesar de que se habla de la necesidad de contar con políticas públicas, a pesar de que se habla de la necesidad de que esas políticas aterricen en planes específicos, ¿dónde está el resultado? Y el problema es de fondo. No se va a solucionar con imágenes de todos los presos boca abajo en el piso, maniatados y simplemente dejándose requisar por parte de la policía. Hay algo mucho más profundo y que probablemente incluso, ojo, involucra a las fuerzas de seguridad que tienen a su cargo ciertos aspectos de control en este país. Mauricio, se da la crisis carcelaria, se hace la requisa, lo que tú estás acabando de mencionar, a las pocas horas volvemos a encontrar un arsenal terrible, o sea, no logramos entender. Pero, ¿cómo es que ellos están mejor comunicados que los que estamos en plena libertad?
¿Cómo están dirigiendo operaciones fuera? Porque mira lo que pasa en Esmeraldas, por ejemplo. Pusieron artefactos explosivos en varias bombas de gasolina, en la misma Fiscalía de Esmeraldas y en varios otros lugares. Quemaron vehículos, quemaron un bus. En Guayaquil sucede una cosa muy similar, quizás con menos situaciones que las que pasaron en Esmeraldas, pero en Guayaquil 5 buses botaron artefactos explosivos, incendiaron 5 unidades, sin importarles que iba gente dentro de estas unidades de transporte en la ciudad de Guayaquil. Son retaliaciones que vienen organizadas desde adentro y más tarde sale uno de los líderes de una de las bandas a decir, bueno, hay que darnos una tregua, hay que hacer la paz. Cuando las autoridades son las llamadas más bien a pedir, encontremos la paz. ¿Por qué está pasando esto? Rubén, el país probablemente aguanta más y las autoridades creen que con dar declaraciones, mandar un tuit, han hecho suficiente. Esperemos a ver cuánto más aguanta Ecuador. Esperemos a ver cuántas ruedas de prensa más pueden dar los líderes de los grupos y bandas para que la situación empeore un poquito. Veamos cuánto más nos falta para tocar fondo. Y una vez que toquemos fondo, tratemos de encontrarle una solución conjunta. Esa parece ser la forma de pensar de algunas autoridades que se conforman con lo que estamos viviendo. Y eso es inaceptable. ¿Cuántos muertos más tenemos que lamentar? Producto del sicariato, producto de las vacunas, producto del ambiente de inseguridad que vive el país. ¿Cuántos negocios más, Rubén, tienen que cerrar por la extorsión, por no poder mantenerse abiertos más allá de las 6 de la tarde porque oscurece y se convierten en un blanco de la delincuencia? ¿Cuánto más tenemos que cerrarnos en nuestras casas y dejar de vivir como personas normales? ¿Es que el gobierno nos está poniendo a prueba? ¿Es que el gobierno que viene nos va a seguir poniendo a prueba? Lo que queremos son soluciones. Y no estoy acá para exigir sin fundamento, pero bastaría simplemente ver, Rubén, que se declara la emergencia en el sector, aunque nosotros, particularmente la organización que dirijo, somos contrarios por la falta de controles en ciertos temas de emergencia, pero en una situación tan excepcional como esta, ¿por qué no se declara emergencia? ¿Por qué no se activan procesos adecuados de contratación pública para al menos a ciertos grupos de élite de la Policía Nacional que sí están haciendo bien su trabajo, darles más insumos, más herramientas para que potencien su impacto en beneficio de la ciudadanía? Recordarás tú, había un secretario de seguridad que decía que se habían demorado más de un año en tratar de comprar chalecos antibalas porque estaban haciendo las cosas sin corrupción, como si la una cosa tuviera relación con la otra, nada más absurdo que aquello. Hoy repiten la misma cantaleta. ¿Dónde está la salida? ¿Están escuchando a los ciudadanos? ¿Están comprendiendo la causa del fenómeno que el país atraviesa? Mira, Rubén, es muy simple. Cuenca no está en condiciones de total seguridad. También vive inseguridad, pero es una inseguridad distinta a la que estamos viviendo en Quito. Por lo tanto, la solución que se aplique en la capital no puede ni debe ser replicada en Cuenca. La solución tiene que entender la dinámica local, el problema que está sucediendo en la ciudad específicamente y buscar una medida puntual que aborde de manera responsable la situación. Creemos también que es tema de una persona con conocimiento y con experiencia y con una varita mágica decir desapareció todo. Y hago énfasis en esto por las ofertas demagógicas, las afirmaciones populistas que están dando muchos candidatos a la presidencia de la República y a la Asamblea Nacional, entendiendo claro que la preocupación número uno del país es la inseguridad y que ellos con palabras bonitas o que nos resultan atractivas a nuestros oídos pueden ganar los votos de los ecuatorianos. Una vez en el poder, ya veremos lo que ocurre. Mauricio, dentro de este hecho, también curiosamente pasa el asunto. Sábado inicia la crisis carcelaria. Día domingo, en horas de la mañana, el alcalde de Manta, Agustín Intriago, es asesinado. No se sabe cuál es el móvil, qué es lo que pasó, pero le asesinan.
Una semana antes, Rinder Sánchez, candidato a diputado en la provincia de Esmeraldas, también es asesinado. Y a esto se pueden ir sumando otros actores políticos que han sido asesinados año 2022, año 2023, cosas que en la historia del país no hemos visto, pero vemos que van vinculándose estos asesinatos. Y asesinatos que en el fondo no hemos conocido cuál ha sido el móvil de los mismos, por qué son asesinados, por qué, por ejemplo, en este caso, el alcalde de Manta, cuál es el móvil, qué hubo detrás para que lleve a que un sicario le prive la vida a un alcalde. Son cosas que no vamos entendiendo. Esto obedece a esta famosa narcopolítica que en algún momento se habló en el país. Se debe a la guerra contra las drogas, contra las prisiones, contra el hacinamiento, al narcotráfico. ¿Qué connotación tiene esto, Mauricio? Si no se sabe cuál es el problema, difícilmente se va a buscar una solución que lo aborde de manera responsable. Si las declaraciones en torno a este lamentable hecho sucedido el fin de semana pasan por ya vamos a averiguar, ya vamos a investigar, o empiezas a especular sobre posibles razones de lo que sucedió, razones que van desde esa parada no estaba en la ruta del alcalde, o no se sabe si es que efectivamente estaba con la seguridad o no, o si había rechazado la protección, nos deja ver la debilidad de un sistema de garantía para ciertos actores que están permanentemente recibiendo amenazas a propósito de sus funciones. Tú habrás escuchado, Rubén, hace pocos días al encargado de la AME, de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, decir, no es ni fue Agustín Intriago, son varios los alcaldes que han recibido amenazas. Acuérdate tú que el día mismo que se iba a posesionar el señor Choniro en la provincia del Guayas, la alcaldía de Durán, recibió el atentado que no lo dejó ni siquiera llegar al acto de posesión. ¿Cuántos alcaldes más dicen que están recibiendo amenazas directas? No importa si es un contratista fallido al que no le permitieron ganar contratos de manera corrupta. No importa para el efecto de la protección. Ojo, si es una amenaza de un grupo delincuencial o del crimen organizado, importa para poder combatir el problema y encontrarle una solución, pero para dar seguridad y protección a estos ciudadanos que por su rol, su función o por cualquier razón están siendo particularmente sensibles, es irrelevante. Para el ciudadano común, mayor protección, por supuesto, más allá de dónde venga la amenaza, y es la misma historia, Rubén. Estos elementos no pueden ni deben ser tenidos en cuenta solo como un hecho más, un elemento adicional a la larga lista que venimos arrastrando desde hace varios años. De nuevo, necesitamos soluciones. Y si el problema les desborda, señores a cargo de la seguridad en el gobierno nacional, escuchen a la ciudadanía, hagan equipo con los ciudadanos, permitan que una comprensión en territorio del problema les dé insumos para encontrar de manera conjunta una salida. Si además su capacidad para abordar el problema, una vez identificadas las particularidades y trabajada de manera conjunta la solución, no se logra, si están desbordados definitivamente, busquen apoyo internacional, como lo han hecho otros tantos países de América Latina, Rubén. Pero también la autosuficiencia, el ego y la vanidad de quienes están en el poder nos está pasando factura. Hay una palabra que a través de tu fundación, Mauricio, has venido trabajando, han hecho capacitaciones, talleres, corrupción. Esto también yo creo que es un punto que hay que analizarlo fuertemente. Quizás de aquí pueden devenir un montón de cosas. Tú mencionabas, en la cárcel la requisa el sábado. Pasan 3 días y nuevamente tenemos un arsenal de armamento. Es parte de la corrupción, por algún lado tiene que estar entrando. Alguien tiene que dejar pasar. No es que de pronto cogen y entran con un vehículo y dejan todo este arsenal de cosas. Alguien tiene que ver cómo está pasando. Y la misma cosa, en el manejo del aparato público, pasa la misma cuestión. La corrupción que ha alcanzado ya tentáculos muy fuertes, Mauricio.
Y mira que no podemos, Rubén, únicamente referirnos a la corrupción tradicional, sino que debemos de entender a la corrupción de manera integral para problemas como este. Muchas personas podrían decir, claro, hay corrupción en cuanto a seguridad, cuando los contratos tienen sobreprecio, se venden helicópteros fallidos o las armas vienen defectuosas. Pero yo te pregunto, ¿es o no en nuestro país algo real que el corromper a jueces para que los delincuentes salgan libres, una acción vinculada a la situación de inseguridad que vive el país? ¿Es o no la impunidad reinante en la justicia una causa también de la inseguridad que vive el país? Mira que un delincuente puede en este momento ir, matar, no hablamos de extorsión, que es algo mucho más sencillo, entre comillas, puede ir, matar, ser capturado y después, utilizando artimañas legales, un buen abogado o un juez amigo, presentar una acción de garantía, un habeas corpus, una acción de protección y salir libre. Esa práctica nefasta que ha sido utilizada por los políticos en tiempos recientes para, pese a estar claramente vinculados a la corrupción, gozar de libertad y seguir haciendo de las suyas, es copiada de las acciones que llevan a cabo muy estratégicamente y con muchos recursos los miembros de bandas delincuenciales y del crimen organizado. Hay una relación directa. La inseguridad y la corrupción tienen una relación que tiene que ser abordada. La corrupción es un problema que va mucho más allá del sobreprecio, que la coima. Así es que esperemos, de nuevo, que el abordaje a este problema que enfrentamos los ecuatorianos y que es nuestra prioridad, Rubén y amigos, no tenga una salida, no tenga una razón. Pueda ser, insisto, atacado de manera integral, con soluciones integrales. No simplemente con la fotografía entregando armas, diciendo ya está la policía bien dotada, o con la fotografía diciendo capturamos a uno de los delincuentes sabiendo que 24 horas más tarde va a estar libre. Más acción, menos propaganda. Más planificación y más políticas públicas, menos improvisación. Más trabajo en equipo, menos autosuficiencia. Por ahí creo que podemos empezar, y si lo logramos, ya habremos hecho bastante. Sumamos a esto también lo que publicó el portal La Posta, donde Anderson Boscán, su esposa Mónica Velázquez, también migraron del país de una manera abrupta, de un momento a otro. Manifestaron de que tenían alertas de que sus vidas estaban en peligro y se van del país. En estos últimos meses han migrado varios periodistas. Quizás a lo mejor no se ha publicitado tanto, pero varios periodistas han tenido que irse del país por estas amenazas que ponen en riesgo también la vida de gente que lo que hace es presentar denuncias y denuncias para transparentar qué es lo que está pasando en el ámbito público en el Ecuador. Otra preocupación enorme, se ve amenazada la prensa ecuatoriana. Puede gustarnos la forma que una persona ejerce el periodismo o no. Puede gustarnos el trabajo que hace un medio de comunicación o no. El hecho es que los periodistas, Rubén, también son personas. Y los periodistas ejercen un trabajo vital para la democracia, que es el llegar a los ciudadanos con información, con datos, con análisis, con opinión. Esta profesión no puede convertirse en una acción de alto riesgo. Es responsabilidad también del Estado y del gobierno generar garantías y condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Porque es gracias al trabajo que ustedes realizan, Rubén, que nosotros nos enteramos de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es gracias a la existencia de los medios de comunicación que conocemos de violaciones de derechos y libertades fundamentales o de casos de corrupción. El rol que ustedes realizan es vital para una vida en democracia y una vida en libertad. Es vital para combatir esa inseguridad. Por eso los convierte en blancos fáciles de grupos delincuenciales, de grupos políticos, de grupos del crimen organizado. Y la protección tiene que estar ahí. ¿Cuántos más vamos a sumar a la lista? Tú ya has mencionado algunos casos. ¿Cuántos más? Y no es que se van porque quieren irse de vacaciones.
No es que se van, como veo comentarios perversos en las redes sociales, de que la vida está mejor en otros países de América Latina o de Europa. No, 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 no. Se van porque las amenazas que reciben día a día por el simple hecho de ejercer el periodismo son reales. ¿Cuántos periodistas han sido atacados en sus domicilios? ¿No hemos tenido casos, Rubén, de periodistas agredidos físicamente? A los que se les ha quemado los vehículos, a los que se les ha lanzado materiales explosivos al interior de sus viviendas. Ellos se van de Ecuador porque qué bonita es la vida en Brasil o en Colombia. No, se van hacia allá porque quizá las condiciones de vida y de seguridad son mejores que las nuestras. Nadie deja su país porque quiere una situación maravillosa de descanso. La gente deja su país por buscar oportunidades. La gente deja su país por buscar mejores condiciones de vida y de seguridad. Y en este caso puntual, de nuevo, el llamado al gobierno nacional que tiene insumos, al menos normativos, como tú sabes, para que exista un comité de protección, para que las autoridades brinden garantías de seguridad a los periodistas en situación de riesgo. Actúen, hagan algo en beneficio del país. No actúen además de manera selectiva. De nuevo, lo que un periodista haga o no haga puede gustarnos o disgustarnos, pero es útil para una sociedad. La existencia de un medio de comunicación puede gustarnos o disgustarnos. En el un caso lo seguimos, en el otro cambiamos de emisora, pero deben estar ahí, deben hacer su trabajo. Así es que ojalá, Rubén, este sea el último caso que conozcamos de un periodista que tiene que salir de Ecuador por condiciones adversas o por amenazas. Y más bien, ojalá en un nuevo espacio contigo discutamos la alegría, la noticia positiva de que al fin se hace algo para que los casos no se repitan. Mauricio, finalmente, estamos ya a pocos días de ir a las urnas a elegir nuevo presidente o presidenta de la República. Hay una candidata, mujer, que está participando en esta contienda electoral y tendremos que poner también a los nuevos asambleístas para que vayan a trabajar en este proceso de transición. Cuán importante es que la ciudadanía tenga muy claro, que se informe debidamente y que el momento de sufragar lo haga con mucha responsabilidad para tratar lo que será el futuro del país. Hay que escuchar con atención lo que dicen los candidatos. Hay que leer con atención sus planes de trabajo o los programas de gobierno con los que han registrado sus candidaturas. Hay que hacer preguntas incómodas en espacios como este. Hay que escrutar la vida pública y también privada de quienes voluntariamente se ofrecen como candidatos para ejercer un cargo de representación. Con más información, con más datos, Rubén, conociendo lo que quieren, cómo lo van a hacer, quiénes están detrás, quiénes los acompañan, poder elegirlos de mejor manera. La asamblea que salió después de la disolución de Guillermo Lasso, ese decreto de la mal llamada muerte cruzada, no estuvo ahí por arte de magia, estuvo ahí con el voto de los ecuatorianos. Y deberíamos sentirnos avergonzados de que nuestro voto haya dado esa asamblea que perdió tiempo entregando medallitas y condecoraciones o discutiendo resoluciones absurdas y banales en lugar de legislar y fiscalizar de la manera correcta, como manda la Constitución y la ley. ¿Qué oportunidad tenemos ahora de poner a 137 que al menos intenten hacer las cosas de manera distinta? No premiar con nuestro voto a los mediocres, a los que van a calentar el asiento, a los que dicen que el sueldo que les pagamos no alcanza. En el caso del Ejecutivo, prestar atención al hecho de que, si bien es cierto, elegimos a un presidente o presidenta, elegimos a un gobierno. Necesitamos saber quiénes están detrás. Necesitamos saber quiénes financian sus campañas. Necesitamos saber no solo el qué quieren hacer, porque todos te hablan de lo mismo, de seguridad, de economía y de transparencia. Necesitamos saber el cómo, el con qué, el con quiénes. No podemos quedarnos conformes con respuestas vacías o frases vacías como las que te dicen: vamos a combatir la inseguridad con mano dura. Ah, qué bueno, ¿qué es la mano dura? ¿Vas a salir a dar puñetes a los delincuentes? Esa es la mano dura que vamos a ver. Ah, vamos a reactivar la economía incentivando el emprendimiento. ¿Cómo lo vas a hacer?
con aplausos, con canciones de alegría. Necesitamos propuestas con fondo. El país está tocando fondo. No se trata de decir, uy, flotamos y sobrevivimos. No, no, de ninguna forma. Necesitamos ya de una vez por todas ponerle fin a la política mediocre, ponerle fin a la política superficial, demandar más de nuestros representantes y desde la ciudadanía, asumir con responsabilidad el rol que tenemos al momento de elegir y entre elección y elección, al momento de controlar las acciones de quienes se dicen representarnos. Mauricio, muy amable. Muchas gracias por haber estado en nuestro espacio informativo. Un buen día. Siempre un gusto, Rubén. Un gran abrazo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. Muchas gracias. Ha sido Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.